Aquí inicia La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando. Hola amigos de La Fosa Escéptica. Cuando en un debate con un creyente, el ateo argumenta que han sido millones las personas que han dejado este mundo de forma violenta e inesperada por cuestiones religiosas, y además menciona la infinidad de guerras y muertes que ha provocado ese Dios y que están plasmadas en la Biblia. Cuando el ateo menciona todos los crímenes que en nombre de Dios sus seguidores le han causado a la humanidad. En fin, cuando el ateo le muestra el cochambre religioso que el creyente no desea reconocer o de plano no se ha enterado pues no lee su Biblia, una de las más extrañas y muy rebuscadas respuestas que suelen dar algunos creyentes es la acusación de que el ateísmo también ha cometido genocidios y asesinatos por todos lados. Y ponen como máximo ejemplo a un individuo al cual sus padres bautizaron como Iosif Vissarionovich Dugashvili, mejor conocido como Joseph Stalin, pero acá de este lado del charco lo llamamos simplemente José Stalin. Las explicaciones del religioso vienen en muy diversas formas, pero casi siempre son de esta manera. Ustedes los ateos critican tanto a la religión, pero ¿qué tal el ateo Stalin? Ese tipo mandó al otro mundo a millones de personas. El ateísmo también ha cometido miles de asesinatos. El ejemplo más claro es Stalin y su asesino gobierno ateo. Y luego con una leve sonrisa de superioridad, te miran pensando que han destrozado cualquier intento de argumento del ateo y sacando el pecho, inflado de ignorancia, se retiran pensando que te han revolcado en el piso con ese brillante argumento. Pero creo que deberíamos preguntarnos dos cosas fundamentalmente. ¿Son correctas estas acusaciones? ¿Es culpable el ateísmo de todas esas muertes? Bueno, pues en este video vamos a desmenuzar estas cuestiones y vamos a ver qué tanta razón tienen los religiosos al restregarnos en la cara este asunto de José Stalin. Pero antes les recuerdo suscribirse al canal y activar las notificaciones. Y los invito a nuestro grupo de Facebook. En la descripción de este video les dejo la liga para que lo puedan hacer. Dicho lo anterior, a lo que vinimos. Cuando el creyente religioso usa esto de Stalin y el ateísmo como un intento de respuesta a cualquier argumento planteado en contra de su Dios o su Biblia, cae sin saberlo, porque la verdad no lo saben, en una serie de falacias de tipo lógico que son evidentes. Pero también son lamentables, Estas falacias son las siguientes. Los ateos no tienen moral, y algunos de los más grandes asesinos de la historia han sido ateos, como Stalin. Amigos religiosos, esta falacia es la clásica y muy usada falacia ad hominem. Este tipo de falacia desacredita una postura solo porque uno de los que dicen compartirla es una mala persona. Es exactamente lo mismo que un ateo presentara como prueba de la inexistencia de Dios a personajes sumamente religiosos como Hitler o Torquemada. Ningún cristiano aceptaría esto, ya que dirían que estas personas no representan al cristianismo que ellos profesan. Pero no conformes con esto, también caen en la falacia de accidente inverso o generalización precipitada. Por un caso aislado y poco frecuente, se generaliza al resto de la población con las características indeseadas. En este caso, el indeseado es Stalin. Y no solo eso, sino que también caen estrepitosamente en la falacia de afirmación de lo consecuente. Esta falacia es el equivalente lógico a asumir la verdad necesaria de que lo contrario también lo es. Y si no lo han entendido, queridos e irracionales amigos religiosos, les voy a poner un ejemplo. Si estoy dormido, tengo los ojos cerrados. Entonces, si tengo los ojos cerrados, debo de estar dormido. ¿Ahora sí lo entendieron, criaturitas del Señor? Al cambiar la frase no significa que lo segundo sea cierto. Y en el caso de Stalin, la cosa va más o menos así. Stalin era ateo y era amoral. Lo contrario, que todo ateo sea amoral, como Stalin, pues no es correcto. Y por si esto fuera poco, también caen en una divertida falacia que lleva por nombre falacia tu quoque, o sea, tú también. Esta falacia consiste en rechazar un razonamiento o considerarlo falso, alegando la inconsistencia de quien lo propone. Es una variante de la falacia ad hominem, también conocida como falacia ad personam. El creyente busca desviar las acusaciones sobre sus creencias hacia un segmento irregular del ateísmo. Es como si el acusado en un juicio utilice como defensa de su caso el atacar y desacreditar al juez o a los miembros del jurado. Bueno, eso podría ser suficiente para derrumbar este falaz argumento, pero queridos adoradores del Pispiote de Cristo, todavía les tengo más. Pues sí, todos lo sabemos. Lamentablemente Stalin sí fue un asesino desalmado y cruel.
No se conocen con precisión la cantidad de personas que se despachó este idiota bajo su nefasto gobierno. Oficialmente se dice que fueron 3,5 millones de personas que ahora están viendo crecer las cebollas por abajo. Otros cálculos llegan a una increíble cifra de 40 millones. La verdad es que nadie sabe, pero supongamos que anda rondando una cantidad intermedia entre estas dos. En todo caso, fueron cientos de miles las muertes horribles e innecesarias que deben ser condenadas y despreciadas bajo cualquier circunstancia. En este video lo que menos quiero es defender a un criminal de esta calaña, pero desafortunadamente para algunos creyentes que buscan desesperadamente culpar al ateísmo de crímenes similares a los que ha causado su religión, ninguna de estas muertes la realizó Stalin en nombre del ateísmo. En términos generales, fueron muertes con un claro trasfondo político, justificado como una purga de partido o una limpieza de presuntos traidores a su ideología. Habría que recordarle a toda esta horda de irracionales, pero fervientes adoradores de muñecos de yeso, que Stalin era el líder del Partido Comunista Soviético, el cual surgió bajo el liderazgo de Vladimir Lenin, quien encabezó la Revolución de Octubre de 1917 y que derrocó al gobierno provisional ruso y estableció, a punta de patadas, el primer Estado socialista del mundo. Este nuevo gobierno, inspirado en la filosofía marxista-leninista, implicaba un ateísmo de Estado, que es considerado algo intrínseco al comunismo. En ningún momento Stalin o cualquier otro líder comunista utilizó el ateísmo como una excusa para asesinar y masacrar al que le parecía incómodo. No fue su objetivo eliminar a los creyentes. Como ya dije, sus razones fueron meramente políticas y favorecían a sus insanos deseos personales. Durante las masacres de Stalin, murieron bajo su yugo tanto ateos como religiosos. Las creencias de las personas se las pasaba por su muy comunista escroto. No le importaban, solo le interesaba que la gente tuviera una ciega fidelidad y lealtad al partido. Como bien lo dijo el científico y divulgador ateo Richard Dawkins, las atrocidades de Stalin fueron inspiradas por su dogmática y doctrinaria lectura del marxismo, más que por su ateísmo. Otra conclusión a la que a veces llegan algunos creyentes viene dada por una especie de silogismo mental evidentemente mal planteado. Dicho silogismo va como sigue. Stalin era ateo. Stalin mató a millones de personas. Luego, el ateísmo es el responsable. Creo que la mala conclusión es bastante obvia, ¿verdad? Calificar de perjudicial y mala una característica solo porque la posea una o un grupo de personas no tiene que ser necesariamente correcta. Y ahí les va otro ejemplo. Stalin tenía bigote. Stalin mató a millones de personas. Luego, el bigote es el responsable. Evidentemente es una reflexión que también sería válida para los creyentes religiosos. Miren. Hitler, Pinochet y Franco tenían bigote. Ellos asesinaron a miles de personas. Cuidado con las personas que tengan bigote, parece que se vuelven asesinas. Claro, toda esa desviación de la culpa hacia ese pedazo de vello facial se cae cuando, por ejemplo, Hitler anuncia a los 4 vientos que borrará a los judíos de la faz de la tierra por razones étnicas y religiosas y los culpa directamente de la muerte de Jesús. De esta manera no podemos sacar conclusiones apresuradas basándonos en las características aisladas de malas personas. La gran mayoría de los irracionales creyentes religiosos piensan que Stalin, como líder comunista y asesino de millones, estaba siempre en contra de las creencias religiosas y de la iglesia, y que seguramente se la pasaba persiguiendo cristianos para despachárselos o mandarlos a punta de patadas a Siberia. Esto, amigos, es un error. Y debo decir algo que quizás ustedes no saben. La Iglesia Ortodoxa rusa prácticamente revivió con Stalin y tuvo un lugar privilegiado en esa dictadura disfrazada de gobierno. Miren, en el periodo comprendido entre 1917 a 1939, del 80 al 85% de los clérigos de la época prerevolucionaria misteriosamente desaparecieron. A unos los mandaron al hoyo, y a otros, los más afortunados, los enviaron a unas bellas vacaciones a la siempre hermosa Siberia. Los templos como la hermosa Catedral de San Basilio y las catedrales del Kremlin de Moscú fueron convertidas en museos del comunismo. Algunas fueron demolidas, como la Catedral de Cristo Salvador y la Catedral de Nuestra Señora de Kazán, que fueron construidas en el siglo XVII. Las cosas mejorarían un poco durante el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. En efecto, la invasión alemana del 22 de junio de 1941 hizo que el gobierno soviético olvidara por un tiempo el obligado ateísmo del Partido Comunista de la Unión Soviética, cancelando la propaganda atea. Stalin autorizó a los obispos y sacerdotes a bendecir las banderas de los regimientos que partían para el frente de guerra.
Y no lo hacían en lo oscurito ni de forma secreta, ¿eh? Lo hacían en ceremonias públicas ante miles de personas y además autorizaba a los sacerdotes para ir al campo de batalla para que ellos le administraran los sacramentos a los combatientes. Los templos fueron reabiertos, muchos obispos y sacerdotes fueron liberados. El 4 de septiembre de 1943 hubo una reunión de Stalin con los líderes ortodoxos en el Kremlin para restablecer el Santo Sínodo de Moscú y el patriarcado. La Iglesia colaboró con el gobierno soviético haciendo colectas de dinero para la fabricación de armas, tanques, cañones y demás armamento. Muchos clérigos empuñaron las armas para combatir al enemigo. Toda esta situación continuó hasta la muerte de Stalin, ya que su sucesor, Nikita Khrushchev, comenzó nuevamente a intensificar la persecución de todo lo que oliera a religión. Stalin fue uno de los mayores defensores y promotores de la religión ortodoxa en la Unión Soviética, cuyos líderes no dudaron, faltaba más, en aliarse con el llamado ateo asesino y recolectar más dinero y poder. ¿Creen todavía en lo que cándidamente aseguran, queridos religiosos? Bueno, pues como hay algunos que todavía creen que Stalin eliminaba gente basada solamente en su ateísmo, les tengo otro ejemplo. El 4 de septiembre de 1943 fue un día histórico para la Iglesia rusa. En esa fecha, Stalin ordenó a Georgi Karpov, que era un alto oficial de la seguridad del Estado, para que le llevara a su residencia de Kunstevo, a las afueras de la capital rusa, a 3 ciudadanos. Estos eran Sergei de Moscú, Alexei de Leningrado y Nikolai de Kiev. Estos 3 individuos eran los más fieles a la causa bolchevique. Y asómbrense, ellos eran clérigos. Sergei hasta proclamó a Stalin en noviembre de 1942 como el caudillo elegido por Dios. Bueno, pues Stalin ordenó a estos 3 clérigos, por supuesto en nombre del Partido Comunista, para que convocaran inmediatamente a la conferencia episcopal y que rápidamente restablecieran el patriarcado de Moscú y se pusieran las pilas para elegir al que sería el patriarca. Por supuesto, pues la elección fue rápida y fue Sergei el merecedor de este cargo, no por sus cualidades personales, sino porque era leal al régimen y se llevaba de piquete de ollo con Stalin. Stalin le preguntó que cuánto tiempo tardaría en cumplir su orden para reunir a la conferencia. Sergei, tragando saliva, le dijo que por lo menos un mes, porque la mayoría de los obispos estaban tomándose unas vacaciones pagadas por Stalin en el macabro campo de concentración en Siberia. Stalin le dijo que no podía esperar tanto, y de inmediato mandó liberar a esos obispos usando lo que él llamó el método bolchevique de aceleración de trámites. Los obispos fueron llevados a Moscú en aviones militares. Como por arte de magia, la conferencia fue organizada en solo 4 días. Además de Sergei, Stalin emitió un llamado a los creyentes para sacrificarse en la que él llamó la sagrada lucha por la patria bolchevique. Por otra parte, los obispos agradecieron la constante preocupación paternal del camarada Stalin por el bienestar de la iglesia. Ya saben cómo son de rastreros y lambiscones todos los religiosos enquistados al poder. La verdad es que había muchas cosas que le debían agradecer estos cómplices a Stalin, pues entre otras cosas permitirle seguir viviendo. Sergei le pidió humildemente la creación de unos pequeños cursos para preparar a más sacerdotes. Pero Stalin no solo le cumplió ese deseo, sino que mandó crear un seminario y academias superiores, fábricas de velas y la fabricación de imprentas para publicar exclusivamente libros religiosos. Además les obsequió un edificio, el de la antigua embajada alemana, y les asignó automóviles oficiales. Los religiosos empezaron a recibir, en lugar de una miserable ración de comida que consistía básicamente en un pequeño pan duro y agua, en una gran cantidad de los mejores productos que eran disponibles solo para los altos mandos del ejército y del partido. Además, hay que recordar que Stalin fue premiado cuando joven con la beca en el seminario de Tiflis, una institución de la Iglesia Ortodoxa a la que asistió desde 1894. El mayor deseo de la madre de Stalin era que éste se convirtiera en sacerdote, incluso después de que Stalin fue nombrado líder de la Unión Soviética. Caray, se hubieran evitado millones de muertes si el joven Stalin le hubiera hecho caso a su mamá. Así que decir que Stalin era un ateo que perseguía religiosos para asesinarlos, es más que falso. Sus relaciones con los religiosos eran excelentes y muy convenientes para ambos lados. Es completamente absurdo tratar de comparar los ficticios genocidios llevados a cabo en nombre del ateísmo con las reales masacres realizadas en el nombre de Dios. El ateísmo es simplemente una descreencia, es el no creer que existen dioses, solo eso. No es una religión organizada ni planificada hasta en los más mínimos detalles con proyectos de expansión diseñados para dominar al mundo. El ateísmo es una conclusión personal a la que se llega, repito, de una manera individual. El que algunos regímenes políticos tengan al ateísmo
ateísmo como parte de su filosofía no lo hace culpable ni responsable. Ustedes nunca leerán entre los miles de artículos y libros de autores ateos la promoción del asesinato para imponer la no existencia de Dios, cosa que aún se lee día a día en las Biblias modernas. El ateísmo es simplemente no creer en dioses. Es más, podríamos ser más específicos y decir que el ateísmo es el rechazo a la afirmación del creyente de que Dios existe, principalmente porque no hay una definición exacta de lo que hay que negar. A esto se debe que haya tantas derivaciones y sectas religiosas. ¿Cómo estará la cosa que ni entre ellos se ponen de acuerdo en lo que es exactamente Dios? Muchas veces el creyente trata desesperadamente de justificar o desviar la atención para que no veamos los millones de crímenes y asesinatos que se han cometido en nombre de la religión, acusando a los ateos de ser los campeones de la desaparición de personas. Nunca el ateísmo ha sido la excusa para asesinar personas y arrasar pueblos enteros. Nunca ha existido un ateo que diga algo como esto: mueran los creyentes, impondremos el ateísmo. Veamos ahora el otro lado de la moneda y quisiera que los religiosos respondieran honestamente a esta pregunta. Digo, si es que su adoctrinamiento se los permite. ¿Hubo asesinatos para imponer alguna religión? ¿Hubo masacres para expandir o defender al cristianismo? Creo, amigos religiosos, que la respuesta es obvia. Por eso, irracionales pero amigos creyentes, cuando alguien ataque a su frágil sistema de creencias o a su Dios, alegando las muertes cometidas en su nombre, pues trate de no desviar la atención acusando como respuesta a regímenes políticos aberrantes. En cambio, le propongo que trate de justificar, defender o en todo caso aceptar los ríos de sangre que se han derramado para que usted pueda tener ese Dios imaginario al que adora. Bueno, pues eso es todo. Entonces, podéis ir en paz, que este video ha terminado. Espero que haya sido de su interés y utilidad. Nos vemos en el próximo, Un abrazo. Esto fue La Fosa Escéptica, un lugar para ejercitar la mente, con Alfonso Villalpando.